Buenas tardes con todos. Vamos a empezar el curso de bloqueo de energía. En algunas oportunidades, el curso de bloqueo de energía es considerado o llamado también como bloqueo y aislamiento de energías. Hay algunas empresas que lo consideran también como control de energías peligrosas. Hay algunas empresas que lo llaman bloqueo y rotulado y hay otras que lo llaman aislamiento, bloqueo y señalización. En realidad, los términos pueden ser muy similares, pero de lo que vamos a hablar aquí es de la contención de las energías peligrosas que debemos de tomar en cuenta cada vez que vamos a intervenir algún tipo de equipo. Cuando hablamos de bloqueo de energía, estamos hablando de cuidado de personas. El bloqueo de energía va a asegurar o va a evitar que las energías se liberen sobre las personas que están realizando trabajos, generándole algún tipo de daño. Mi nombre es Patricia Espino y yo estoy encargada de realizar el curso del día de hoy. No importa cómo le llamemos, sea bloqueo, control, bloqueo rotulado, básicamente de lo que vamos a hablar es el uso del candado y la tarjeta para poder contener las energías. Recuerden que este curso tiene una evaluación al final. Esta evaluación tiene un total de 29 preguntas, las cuales tienen que ser respondidas por cada uno de ustedes al término de la reunión. Ese examen tiene que tener una nota mínima aprobatoria, un puntaje relacionado con el valor de 16, que nos va a asegurar pues que ha quedado entendido todos los temas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. ¿Ya? Así que al final hay que desarrollar el examen se completa colocando sus datos en mayúsculas, apellidos, nombres, DNI y la empresa para la cual usted trabaja. Este es el índice de la reunión que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de los conceptos. Hay conceptos importantes de bloqueo que el personal debe de tener en claro. Vamos a hablar de dispositivos de bloqueo, vamos a hablar de normas de bloqueo, vamos a hablar de tipos de energía y vamos a hablar de procedimientos específicos. Al final de la reunión vamos a pasar un proceso de bloqueo. En este caso hemos escogido el proceso de bloqueo de la Unidad Minera Cerro Lindo, que nos va a servir como un referente, ¿sí? Porque no tenemos una norma nacional de bloqueo que nos diga cómo se tienen que hacer los bloqueos en las operaciones. Sin embargo, vamos a observar este proceso de bloqueo de manera referencial. Y finalmente vamos a hablar de las malas prácticas. Ese sería el índice que vamos a desarrollar el día de hoy. Hablando un poco acerca de los conceptos, existen 7 conceptos que son de cumplimiento obligatorio y que el personal tiene que tener en claro cuando va a hacer algún proceso de bloqueo. El concepto de energía, el concepto de bloqueo, desbloqueo, prueba, energía cero, aterramiento y bloqueo y etiquetado. Son los 7 conceptos que forman parte del proceso de bloqueo que se tienen que conocer, que cualquier persona que va a realizar algún trabajo donde puede estar expuesto a la liberación de energía tiene que conocer. El primer concepto es el concepto de energía. ¿Qué es la energía? La energía es todo aquello que tiene la capacidad de generar cambio y que tiene la capacidad de generar daño a la persona. Cuando las energías se liberan e impactan contra los seres humanos, sobre los seres humanos, tienen un potencial de causar daño. La energía es algo beneficioso porque nos sirve a nosotros para poner en marcha nuestros procesos. Sin embargo, cuando estas energías se liberan, pueden causar mucho daño. Este daño que generan las energías puede, de una u otra manera, causar algún tipo de efecto en el ser humano. ¿Ya? Cada vez que nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo, es importante que sepamos si es que hay energías involucradas y si es que esas energías pueden generar algún tipo de daño. Dentro de las energías que podemos encontrar en los procesos productivos está la energía radioactiva, está la energía química, la energía mecánica, la energía neumática, la energía hidráulica y la energía térmica y la energía eléctrica. Son los 7 tipos de energía que nosotros podemos encontrar al momento de hacer algún tipo de trabajo o actividad. La energía radioactiva la podemos encontrar cuando nos tocamos una placa radiográfica. La energía química la podemos encontrar en los tanques de proceso. En todas las partes de los procesos donde existan sustancias químicas, siempre va a haber energía química. Como han visto ustedes en la capacitación de sustancias químicas, las sustancias químicas tienen ciertas características. Hay algunas que pueden ser corrosivas, irritantes, explosivas, comburentes, inflamables. Entonces, cada sustancia química tiene un impacto diferente en los seres humanos.
Luego tenemos la energía mecánica, que es la sumatoria de energía cinética más energía potencial, o es lo que conocemos también nosotros como la energía del movimiento. Podemos encontrar energía mecánica en las poleas, en los ejes, en las correas de transmisión, en las fajas transportadoras. La energía neumática es la energía relacionada con el aire a presión. En una compresora, por ejemplo, podemos encontrar energía neumática. La energía hidráulica es la energía de la fuerza del agua, principalmente en la caída. La energía térmica es la energía que podemos encontrar cuando hay contacto con temperatura. Y la energía eléctrica es la energía que podemos encontrar cada vez que hacemos algún tipo de trabajo con energías con suministro eléctrico. Entonces, son las principales energías que podemos encontrar cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo, de mantenimiento, de inspección o alguna actividad operativa dentro de las operaciones. Existen otras energías, sí, pero estas son las energías que normalmente están contempladas en los procesos de bloqueo de muchas empresas. Aquí, por ejemplo, tenemos una celda de flotación. Esta celda de flotación tiene algunas energías que podemos visualizar fácilmente, como la energía química, porque todo lo que vemos acá son sustancias químicas, principalmente de carácter corrosivo. Entonces ahí tenemos energía química. Y también tenemos energía mecánica, porque aquí tenemos un eje, ¿sí? Un eje, un agitador que tiene un motor, el cual gira y tiene movimiento. Entonces ahí tenemos energía mecánica. De manera general podemos decir que están estas dos energías involucradas. Sin embargo, cuando conocemos más el proceso, podemos darnos cuenta que hay muchas más energías, como las que estamos viendo listadas a continuación. Cada vez que yo voy a hacer un trabajo e identifico una energía, lo que tengo que hacer es bloquearla. Por ejemplo, ¿qué bloqueos se tienen que considerar aquí? Bloqueo de válvula de bomba de alimentación, bloqueo de tablero eléctrico, bloqueo de válvulas al ingreso, a la salida. Cada uno de estos bloqueos involucra la presencia de un tipo de energía, la cual de manera obligatoria tiene que ser bloqueada para evitar que ésta se disipe o se libere cuando el trabajador está realizando sus actividades. Acá tenemos un equipo de termofusión en el cual el personal utiliza este equipo para hacer calentamientos y hacer pegues, hacer cortes, hacer doblado de tuberías. Entonces, por ejemplo, aquí yo no puedo bloquear el equipo porque el equipo lo voy a utilizar. ¿Qué es lo que se bloquea aquí? Aquí lo que podemos bloquear es el acceso para evitar que personas puedan ingresar al área de trabajo exponiéndose a la liberación de algún tipo de energía. Acá tenemos un grupo de personas que están haciendo un izaje, van a hacer el levantamiento de este motor. ¿Qué energía es la predominante cuando hacemos un levantamiento? La energía potencial. Recordemos que la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es la energía del movimiento horizontal y la energía potencial es la energía del movimiento vertical, que está relacionada con los objetos que caen. Uno de los principales riesgos que podemos encontrar cuando estamos haciendo un izaje es la caída de carga. Por eso una de las medidas de control, que es la que más se repite en este tipo de actividades, es está prohibido que el personal se coloque debajo de la carga, ¿ya? Entonces son algunos ejemplos de energías que podemos encontrar al momento de realizar nuestras actividades. En una compresora tenemos energía neumática, por ejemplo, ¿no? En el caso de las energías neumáticas, una de las medidas de control que siempre se recomienda es, por ejemplo, que el personal jamás proyecte el aire presurizado a su cuerpo. Esa proyección del aire presurizado puede causar muchos perjuicios. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, que el aire presurizado salga con partículas, ¿no? Esas partículas impactan en los ojos, en la piel de la persona, causando mucho daño. Y otro de los peligros es que ese aire presurizado ingrese a través de los poros. Ingresando a través de los poros hace que la persona se llene de aire. Ese incremento de aire puede hacer que la persona se hinche, ¿sí? Y esa hinchazón debido al ingreso de aire en el cuerpo de la persona, que puede generar paro cardiorrespiratorio y la muerte de la persona por presión del corazón. Así como esos ejemplos, podemos encontrar muchos ejemplos en la industria. Acá tenemos un grupo de personas que va a realizar un trabajo de mantenimiento. Tenemos un proceso completo. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, ¿no?
energía hidráulica por las tuberías o puede ser también energía química. Si es que en vez de agua, por aquí viene otro tipo de sustancia. Energía mecánica, porque acá tenemos engranajes que han estado en movimiento. Puede haber también energía neumática por la presión del aire. Puede haber energía química. Pueden haber diferentes tipos de energía presentes. Casualmente, cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo, una de las principales cosas que se deben hacer es primero identificar las energías presentes en los equipos para proceder al bloqueo, antes que durante la realización de las actividades la energía se libere y termine generando algún tipo de daño. Energía térmica, por ejemplo, es la energía que está relacionada con el incremento de temperatura. Cuando hablamos de energía térmica, por ejemplo, podemos mencionar aquellas personas que trabajan en hornos, en calderos o en tanques calientes. La energía térmica generada por el incremento de temperatura puede causar un efecto que se llama el golpe de calor. El golpe de calor puede causar el desmayo de una persona. Tanto así que la persona incluso puede morir. Cuando una persona trabaja a más de 30 grados centígrados, se puede generar en ella algo que se llama estrés térmico. El incremento de temperatura puede hacer que la persona sude de manera exagerada. En este sudor pierda sales, ¿sí? Y al perder esas sales se genera una descompensación. Esa descompensación puede llevar a la persona al desmayo. Si esta persona no es auxiliada, la temperatura se incrementa por arriba de los 40 grados centígrados, pudiendo generar paros cardiorrespiratorios y la muerte de la persona. Esto que vemos acá es la guía número 3. La guía número 3 es la guía para la realización de trabajos con altas temperaturas y está en el Decreto Supremo 024, ¿no? Si una persona va a trabajar, una persona que hace un trabajo, por ejemplo, pesado, va a trabajar a 30 grados centígrados, ¿no? 29 grados centígrados, esa persona no debería trabajar la jornada completa, sino en un rango de 25 a 50% de la jornada. El resto del tiempo debería descansar, ¿sí? 25% de trabajo, 50% de descanso. Son recomendaciones que se deben de seguir para evitar el daño a las personas por el efecto del golpe de calor. Las energías pueden generar accidentes. Aquí tenemos a una persona que pone la mano en una faja que puede estar en movimiento. La faja se mueve y termina arrancándole el brazo derecho. Acto. La persona pone la mano en una parte en movimiento que no ha sido bloqueada. Condición. Falta de la guarda de seguridad. Se juntan esos dos parámetros y esto termina en un accidente incapacitante en el cual una persona pierde todo el brazo derecho. Acá tenemos otra persona que hace medición de tensión. La medición de tensión es una actividad que es realizada por los electricistas en muchas industrias. Esta persona va con su medidor, con su amperímetro y verifica si es que hay amperaje, verifica el valor del amperaje. Lamentablemente no utilizó o no le dieron el traje ignífugo y la careta. Se generó un fogonazo porque había una sonda que estaba salida, una sonda expuesta. Se generó el fogonazo, el incremento de temperatura y la conclusión final fue que esta persona sufrió quemadura de segundo grado en parte del rostro y el cuello y en las manos. Otro accidente por contacto con energía eléctrica. Otro accidente con contacto con energía eléctrica reportado por Sunafil hace algunos años. Un caballero estaba realizando trabajos en una máquina extrusora, la máquina se atasca, él trata de desatascarla, mete parte de su cuerpo y la máquina se activa. Finalmente la persona fallece aplastada, prensada. Otro contacto con energías en un equipo. Cada vez que vamos a hacer algún tipo de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las energías y después de identificarlas proceder a bloquearlas. Solo en esas condiciones el personal puede realizar sus actividades. Caso contrario, estamos exponiendo al personal a un daño mayor. Todas las empresas que realizan servicios, todas, ya sea en la industria minera, en la industria petrolera, en la industria de consumo masivo, están inmersas en los procesos productivos. Esto que vemos acá es un proceso productivo en una unidad minera. Yo soy un contratista minero, voy a llevar a mi personal a hacer algunos trabajos de mantenimiento. Entonces, vamos a hacer trabajo en la zona de Chancado, vamos a hacer trabajo en los tambores, vamos a hacer trabajo en las fajas.
Vamos a hacer trabajo en las celdas de flotación, en el área de electrometalurgia, ¿no? Vamos a hacer trabajo en el área de fusión. Cualquiera sea el lugar donde yo voy a hacer la actividad, tengo que tener en claro que lo primero que tengo que hacer es identificar las energías presentes. Después de identificar las energías presentes, tengo que proceder a bloquearlas. Es la forma más segura en la cual podemos trabajar. Y no solamente tener en cuenta las energías involucradas en el equipo que nosotros vamos a intervenir, sino que existe también la posibilidad de que vayamos a estar expuestos a energías que están en los alrededores, ¿ya? Entonces, ejemplo de proceso productivo para tomarlo en cuenta. ¿Listo? Eh, Existen muchos accidentes que se pueden generar cuando hacemos trabajos con energía. Cada uno de estos accidentes puede generar diferentes tipos de daños. Una de las cosas que tenemos que hacer es implementar las medidas de control que sean necesarias para que el contacto con esta energía no genere daño. Dentro de las medidas de control más conocidas o más usadas, por ejemplo, para la energía mecánica tenemos las paradas de emergencia, los cables de parada de emergencia o los pull cord. Son elementos que nos van a servir no para evitar los accidentes, pero sí para disminuir la severidad de las consecuencias. Todos estos elementos sirven para que yo pueda detener la energía después de la ocurrencia de un evento. Son considerados como medidas de control de mitigación. Luego también tenemos los cables antilatigazo. Los cables antilatigazo son utilizados cuando tenemos energía neumática y energía hidráulica. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ese es un cable antilatigazo que se utiliza cuando hay presencia de aire o presión y evitar que se abra, ¿sí? Evitar que se abra para que la energía pueda disiparse, las mangueras puedan chicotear y generar algún tipo de daño. Otras medidas de control que podemos implementar, por ejemplo, para las energías neumáticas son las compresoras. Y en el caso de las energías eléctricas existen dos medidas de control sumamente utilizadas en la industria. Uno es el pozo a tierra y el segundo es el diferencial. En el caso del pozo a tierra se tiene que tener una resistencia máxima de 25 ohmios en el pozo y en el caso del diferencial la apertura del mismo tiene que darse al valor de 30 miliamperios. Ambos valores en base a lo que dice el Código Nacional de Electricidad. ¿Ok? Listo, muy bien. ¿Qué otras medidas de control existen? En realidad las medidas de control pueden ser diversas. Estas van a depender mucho del tipo de energía del cual nos vamos a proteger. El otro concepto, el segundo concepto que vamos a ver es el concepto de bloqueo. ¿Qué es bloquear? Acto de colocar el candado en un dispositivo susceptible de ser bloqueado. Esto va a asegurar que la energía en el equipo sea cero. Cuando hablamos de bloqueo de energía, hablamos de la colocación de un candado. Si el candado no ha sido colocado, el bloqueo no es considerado. Puede decirse que el equipo está desconectado, apagado, pero para que yo diga que un equipo ha sido bloqueado, de manera obligatoria tiene que haber un candado involucrado. La forma en la que se bloquea depende de cada empresa. Nuevamente, no hay una norma nacional de bloqueo. Hay algunas empresas que pueden bajar completamente la llave de la caja y ponerle el candado. Hay otros que van a utilizar un dispositivo de bloqueo de válvulas. Hay otros que en vez de cerrar toda la caja utilizan solamente un dispositivo para bloqueo de disyuntor. Y hay otros que utilizan una cadena para poder bloquear algunas energías. Eso lo define cada empresa en sus procedimientos. La forma en la que se bloquea depende mucho del dueño de casa. Él es el que define la forma en la cual se va a realizar los bloqueos. Ese es el motivo por el cual a veces hay confusión. Yo soy una empresa que trabaja en diferentes lugares. Voy a diferentes paradas de planta, hago diferentes servicios. ¿Por qué los procesos de bloqueo son diferentes? ¿Por qué todos bloquean de manera diferente? ¿Por qué no todos bloquean igual? Porque no existe una norma nacional
que nos diga cómo se tiene que hacer de manera efectiva el bloqueo. ¿Qué bloqueas en tu trabajo diario? Eso es lo que siempre hay que preguntarnos. Antes de hacer cualquier tipo de trabajo, ¿qué bloqueo yo en este equipo? Yo voy a intervenir este equipo. ¿Qué cosa tengo que bloquear? En algunas unidades mineras existe lo que se llama la matriz de bloqueo o aislamiento. Es un documento donde la empresa coloca las energías que se tienen que bloquear por equipo. ¿Ya? Cada empresa le pone su nombre, pero ese es como que el nombre más usado. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay un artículo dentro del Decreto Supremo 024 que dice que el titular minero es el responsable de indicar cuáles son las energías que se tienen que bloquear en un equipo previa a su intervención. ¿Y qué es el desbloqueo? Acto del retiro del candado. Cuando ya se terminó el trabajo, se hace el desbloqueo de la energía. Para eso se tiene que retirar el candado. Ese candado retirado ya libera las energías para el equipo, para que el equipo pueda ponerse en marcha nuevamente. El siguiente concepto es el concepto de energía cero. ¿Qué es la energía cero? La energía cero es la condición del equipo, máquina, instalación o sistema donde todas las formas de energía están bloqueadas o desactivadas. Es más, yo debería solamente de realizar trabajos cuando ya estoy en energía cero. Si no puedo asegurar la energía cero, el trabajo no debería de realizarse, porque puede darse el caso de que haya alguna energía que yo no he identificado y que por lo tanto no he bloqueado. Y si no la he bloqueado, existe la posibilidad de que se libere durante la ejecución de las actividades. ¿Cómo se llega a la energía cero? A través de la matriz de bloqueo o aislamiento. La matriz de bloqueo o aislamiento es elaborada también por el dueño de casa. Para poder hacer la matriz de bloqueo necesito conocer el equipo. Tenemos que conocer las partes del equipo, su composición. Y también necesito saber cómo funciona el equipo. Las partes calientes, las partes frías, el proceso de alimentación, la salida, por dónde entra la materia prima, por dónde sale el producto terminado, para conocer el equipo y saber realmente si es que he podido llegar a la energía cero, ¿ya? ¿Cómo sabemos qué vamos a bloquear? En la matriz de bloqueo. Matriz de aislamiento o bloqueo está el listado de las energías que tenemos que bloquear para poder intervenir un equipo. Luego está el concepto de prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es el acto de la verificación de ausencias de energías activas y residuales en el sistema. La prueba se puede hacer encendiendo el equipo o solicitando que alguien lo encienda. La prueba me sirve para dos cosas. Uno, para verificar que realmente el equipo está bloqueado y dos, para liberar las energías residuales. Puede darse el caso que la máquina está a 100 metros de distancia y el panel de bloqueo está acá. Entonces yo bloqueo la energía, pero me queda una distancia de 100 metros donde puede haberse acumulado energía. Esa energía puede liberarse y finalmente puede generar impacto sobre las personas. Por eso es muy importante hacer la prueba, o lo que nosotros conocemos como la prueba de energía cero. ¿Qué es el aterramiento? El aterramiento es la colocación, es la conexión del equipo a un punto a tierra. Para poder conectar al punto, el equipo al punto a tierra, lo que necesitamos es que exista un pozo. Este pozo tiene que ser instalado. Normalmente se excavan 3 metros de profundidad por 1 metro de diámetro. Cuando ya se ha excavado, se pone la barretilla de cobre. Luego se llena el espacio con tierra, ¿no? Con tierra o con producto químico. Normalmente se utilizan geles. ¿Para qué? Para asegurar que la resistencia de ese pozo de tierra siempre sea menor a 25 ohms. Luego se señaliza. La señalización nunca se tapa. Si ustedes ven eso en el suelo, nunca lo tapen en el punto 2, porque eso tiene que ser visible. ¿Sí? Tienen que estar los pozos a tierra de manera visible. Y finalmente se le hace el mantenimiento al pozo a tierra. En- ¿Cada cuánto tiempo se le hace el mantenimiento? Una vez al año. ¿Y qué buscamos con el mantenimiento? Con el mantenimiento lo que hacemos es buscar que la resistencia del pozo a tierra siempre sea menor a 25 ohms. Esto es lo que pasa cuando no tenemos pozo a tierra. En caso hay una descarga eléctrica, la descarga pasa directamente a través de la persona. Y cuando hay descarga eléctrica, la descarga eléctrica o esa corriente va a la tierra. ¿Ya? Esa es la forma en la cual normalmente se maneja o se ve el tema de puesta a tierra. ¿Ok? El último concepto que tenemos es el concepto de bloqueo y etiquetado. Hay algunos que a este concepto le llaman loto. ¿Ya? Le llaman loto. Cuando hablamos de bloqueo, ya vimos que es el acto de la colocación de un candado y el etiquetado
me da la información. Siempre van juntos, candado y tarjeta. Le llamamos loto por las siglas de lock out, tag out. Ese es un acrónimo, ¿ya? Lock out, tag, ¿ya? Entonces, por eso se le llama loto. Son las siglas de lock out, tag out. ¿Listo? Ese es el término americano que normalmente se utiliza para el tema de bloqueo y aislamiento de energías. Ahí tenemos los siete conceptos que me hablan del tema del proceso de bloqueo. Este es el concepto de energía, el concepto de bloqueo, el concepto de desbloqueo, el concepto de prueba, energía cero, aterramiento y bloqueo y etiquetado. Son los siete conceptos que debemos de tener siempre en claro cuando vamos a hacer alguna actividad que involucre bloqueo. Vamos a hablar ahora en el capítulo 2 de los dispositivos de bloqueo. Cuando hablamos de dispositivo de bloqueo, estamos hablando de todo aquello que nosotros utilizamos para asegurar un bloqueo. Uno de los elementos más importantes que nosotros debemos de considerar siempre cuando vamos a hacer un proceso de bloqueo es el uso del candado. El uso del candado es obligatorio. El candado tiene que ser brindado por la empresa, ¿ya? Y el proceso de bloqueo no va a estar terminado hasta que no se haya colocado el candado. El color del candado en ocasiones es eh, también considerado por la propia empresa, ¿sí? El proceso de bloqueo o el color del candado que se va a utilizar es también escogido por la empresa. A veces me dicen, no, tiene que ser candado rojo. Sí, es probable que muchas empresas utilicen pues el candado de color rojo. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no está estandarizado de esa manera en ninguna normativa, en ninguna ley, ¿ya? Eh, es la empresa la que finalmente se encarga, ¿no? De determinar cuál es el color de candado que se va a utilizar en sus operaciones. Ahora, cuando la empresa ya lo definió así, el uso de ese color de candado es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esa empresa se utiliza un candado de color verde, yo no puedo decir voy a tener un candado rojo, porque me gusta más el rojo, porque me parece más estándar, más visible. No, se tienen que ceñir al color de candado que está definido por la empresa donde van a hacer sus trabajos, ¿ya? La gestión de los candados, las características de los candados, eso sí lo podemos encontrar dentro de lo que es los términos comerciales, ¿no? De algunas empresas, de algunas organizaciones, eh, que básicamente son candados que tienen características comerciales. Pero el tema del color depende de cada empresa. Entonces, ¿qué es un dispositivo de bloqueo? Accesorio que evita que la fuente pueda ser manipulada y activada durante la realización de algún tipo de trabajo. Dentro de algunos dispositivos de bloqueo podemos encontrar, por ejemplo, el candado, ¿no? El candado de bloqueo, el dispositivo de bloqueo de válvulas, las pinzas, los dispositivos de bloqueo de disyuntores y los cables y las cadenas. Cada uno de estos dispositivos es utilizado dependiendo del tipo de bloqueo que se va a realizar y del procedimiento que maneja cada una de las empresas. Dentro de los tipos de candados podemos encontrar candados de metal que no son recomendados cuando hay presencia de riesgo eléctrico y candados de fibra de vidrio, de nylon, los cuales son utilizados para trabajos dieléctricos. De los candados metálicos, el mejor es el de aluminio porque es menos pesado y más resistente. ¿Ya? Es un poquito más caro, pero este, tienen un mayor tiempo de vida por la resistencia que tiene el material. En cuanto a las medidas, podemos encontrar de cuerpo normal y cuerpo largo. Eso también depende de cada empresa. No hay mucha diferencia entre estos dos tipos de candados. Luego, en cuanto al arco, tenemos los de 1 pulgada, los de 1,5 pulgadas, los de 3 pulgadas y los de arco flexible. Los que normalmente se utilizan en la mayor cantidad de empresas mineras es el de 3 pulgadas. ¿Ya? Es el de 3 pulgadas. ¿Y por qué? Porque te da más espacio. A veces los lugares donde se va a hacer el bloqueo son reducidos. Entonces, un candado con una aldaba o un arco más alto te permite acomodarlos mejor. Así los comercializan por marcas, ¿no? Diferentes tamaños, diferentes materiales, diferentes tamaños de arco también. Eso depende de la marca que vaya a utilizar
la empresa con la cual ustedes van a trabajar. Hay algunos modelos incluso donde el cuerpo es plástico, pero la única diferencia es la aldaba. En algunos la aldaba es plástica y en la otra la aldaba es metálica. ¿Ya? En el caso de los dispositivos de bloqueo, de los candados, existen algunas consideraciones importantes que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo es el tema de la disposición de llaves. Siempre entonces dicen el candado debe tener una sola llave. Y es cierto, por un tema de control. Sin embargo, en el mercado podemos encontrar esto, candados con una sola llave, que son los que utilizamos normalmente. Pero existe también la posibilidad de que encontremos esto, candados con llave maestra. Y esto, un candado y su llave maestra. Y esto, que son los candados para cambio de guardia. Cada candado, una llave abre dos candados y aparte hay una llave maestra. Todo esto podemos encontrar, pero ¿qué es lo que se utiliza normalmente y qué es lo que está definido en los procedimientos de muchas empresas? Esto, un candado, una llave. Un candado, una llave. Es más, está prohibido sacarle copia a la llave. ¿Saben por qué? Porque esa llave puede caer en manos equivocadas o en las manos de una persona que puede, quizás sin mala intención, querer aperturar una energía. Entonces apertura la energía y finalmente están las personas en la línea de fuego. ¿Ya? Entonces, en el tema de las llaves de los candados, hay que tomar en cuenta que existen estas opciones en el mercado, ¿no? Acá está la de una sola llave, la de llave maestra, la que tiene una llave única y aparte una llave maestra, y finalmente las de cambio de turno, que una sola llave abre dos candados y aparte tiene una llave maestra, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante saber de los candados? Por ejemplo, hay algo que se llama código de llave. ¿Qué es el código de llave? El código de llave es la cantidad de candados diferente a la llave de ese candado que yo tengo que probar para tratar de aperturar. Y ese es uno de los motivos por los cuales los candados de bloqueo son más utilizados que los candados convencionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el candado de seguridad puede tener un código de llave de hasta 15.000 códigos de llave en la llave plana. Y en la llave tridimensional, hasta 100.000 códigos de llave. ¿Sí? O sea que si yo tuviera una llave tridimensional, este 100.000 código de llave, ¿qué significaría? Que si a mí se me pierde la llave y quiero encontrar otra, tendría que probar hasta 100.000 llaves para que otra llave diferente pueda aperturar el candado. Eso definitivamente eleva el nivel de seguridad en el uso de estos tipos de candados. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar, puede suceder. Se pierde el candado por un descuido, no se dio cuenta. Finalmente se le perdió el candado. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es avisar para que se haga el corte autorizado del candado, ¿no? Casualmente ese tema del código de llave es un efecto disuasivo que tiene la legislación, que tienen de manera comercial los que venden candados, para que el que compra los candados sepa que si tú le das este candado a tu trabajador y se le pierde la llave, prácticamente va a ser imposible que pueda aperturar ese candado sin su llave, porque tendría que probar, miren, 100.000 llaves para poder aperturar. Así venden los candados de diferentes colores, diferentes tamaños. Estos, por ejemplo, son dieléctricos. Acá también condado de aluminio anodizado. Cada marca tiene su propio set de candado de diferentes colores. Y cuando queramos saber dónde está escrito el tema de código de llave, acá está. Esta marca de candados tiene código de llave de 10.000 y de 100.000. El de 10.000 debe ser de llave plana y el de 100.000 de llave tridimensional. Y acá tenemos unos de acero, ¿no? Estos con la cizalla no lo puedes cortar. Se utilizan en ocasiones cuando ya han habido cortes repetitivos de candado y no, lamentablemente no se puede parar, ¿no? Estos cortes. Luego están las pinzas que pueden ser de acero, aluminio o plástico dieléctrico. Sirve para multiplicar un punto en 6. O sea, tienen que bloquear 6 personas más, pero solo hay un punto. Jamás nadie va a poder decir ya que los demás no bloqueen. No, nunca. Buscas una pinza y en esa pinza bloquean todos. ¿Ya? Esa es la forma, la manera. Cada vez que vamos a hacer algún tipo de trabajo de bloqueo, todos los que intervienen en el trabajo y los que se van a exponer a la línea de fuego, de manera obligatoria, tienen que bloquear. Si no bloquean, no pueden hacer el trabajo. Ese es un requisito obligatorio. Acá vemos unos ejemplos de bloqueo con cadena.
¿sí? En algunas empresas no los permiten, porque la cadena es fácilmente cortada por la cizalla. Entonces, en algunos lugares no te van a permitir el uso de las cadenas. Ahí tendrías que optar por el dispositivo de bloqueo de válvulas. Ya sale mucho más costoso porque tienes que tener un dispositivo de bloqueo para cada diámetro de cada válvula. ¿M? Así que se pone más complicado el tema. Así se coloca, miren. Luego tenemos también otros dispositivos que más que bloquear la energía, lo que hacen es bloquear el acceso, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el dispositivo de bloqueo del mando del puente grúa. Este mando del puente grúa lo guardamos, ¿no? Para que no cualquiera lo pueda utilizar. Entonces se le pone candado. Dispositivo de bloqueo para las mangueras de aire, para que no estén echándose aire, ¿no? Con el riesgo de que vayan a ser impactados por algún tipo de partícula o material particulado. ¿Ya? Entonces los dispositivos de bloqueo pueden ser diversos, depende del tipo de bloqueo de energía con el cual vamos a trabajar. El bloqueo también con cable, bloqueo de disyuntores, en realidad hay muchos procesos de bloqueo que nosotros podemos tomar en cuenta de manera referencial. ¿Ok? Vamos a ver este video cortito que me habla un poquito acerca de los disyuntores para bloqueo de energía. Dispositivo para bloqueo de disyuntores, ¿ya? Así como estos hay muchos en el mercado. Puedes tratar de buscar el dispositivo de bloqueo que más se ajuste a la forma en la cual ella va a bloquear. Otro dispositivo de bloqueo también es la caja de bloqueo. La caja de bloqueo, la más usada es roja, pero en realidad existen diferentes colores, roja, amarilla, verde. Y esta es la caja de bloqueo que normalmente se utiliza en muchas empresas. Esto se hace para llevar el punto de bloqueo a un lugar accesible. Ya todos no tienen que ir hasta un panel, sino van a la caja de bloqueo que se coloca cerca del lugar donde se realiza la actividad. ¿Ya? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos dos primeros capítulos? La primera conclusión que debemos de tomar en cuenta es que los procesos de bloqueo son procesos de mucha importancia. Si nosotros no bloqueamos las energías y pretendemos hacer el trabajo de esa manera, lo único que estamos consiguiendo, lo único que vamos a lograr es poner en riesgo nuestras vidas. El proceso de bloqueo es obligatorio. No, no tengo candado, pídele a tu empleador. No me quiere dar, entonces no deberías trabajar. Porque si tú trabajas en esas condiciones, ¿qué puede pasar? Lo que va a pasar es que las energías se van a liberar y van a impactar sobre tu persona. Cuando hablamos de procesos de bloqueo, estamos hablando de personas que hacen trabajos en equipos y que incluso ingresan a los equipos. Cuando tú ingresas a un equipo a hacer un trabajo de mantenimiento, limpieza, reparación, algún tipo de mantenimiento particular, la probabilidad de daño se incrementa. Por eso, las personas que hacen el trabajo son los primeros que tienen que exigir que se realice un proceso de bloqueo de una manera segura y adecuada. ¿Ya? Entonces, esos serían las dos primeras conclusiones que podemos sacar de los procesos de bloqueo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la legislación. Cuando hablamos de legislación, hablamos de los conceptos, perdón, hablamos de la ley 29783, ley de la seguridad y salud en el trabajo, del decreto supremo 024, y también hay una norma OSHA que me habla del tema de proceso de bloqueo. Recordemos que las leyes nacionales son de cumplimiento obligatorio. Las leyes internacionales son normas que son optativas. Yo puedo definir si las uso o no, ¿no? Eso va a depender mucho de la forma en la cual trabaje en la empresa. Hay empresas que hacen copy-paste de la legislación internacional. Eso no está mal, porque finalmente está basando su conocimiento en normas internacionales que han sido estudiadas, que han sido analizadas y que son referentes internacionales, ¿ya? Pero sí, las normas internacionales no son de cumplimiento obligatorio en el Perú, solamente las normas nacionales. Dentro de lo que son las normas internacionales, tenemos, por ejemplo, las normas OSHA, OSHA 1926, que es para la industria en general,
OSHA 19 para la industria de la construcción, OSHA 1910, que es la norma para el sector construcción civil. Tenemos ANSI Z244.1, ¿no? Que nos habla de los métodos alternativos de bloqueo. Muchos de los procedimientos en las empresas donde ustedes han realizado o van a realizar trabajos, es muy probable que hayan sido basados en estas normativas. Entonces, de una u otra manera, sí estamos cumpliendo con estándares internacionales. Nuevamente, porque no tenemos una norma nacional que me hable del tema de bloqueo de energía, ¿ya? Aquí tenemos otras normas, por ejemplo, norma que no he mencionado, norma ANSI NFPA 70E. NFPA 70E es una norma americana que habla del control de energías peligrosas, pero principalmente del tema eléctrico. Luego también tenemos NR10, que es NR10, norma reglamentaria brasilera, que me habla de la presencia de riesgo eléctrico, pero que es de cumplimiento obligatorio en Brasil. Por ejemplo, algunas empresas que son de capitales brasileros, este, lo toman en cuenta en sus procedimientos, ¿ya? Entonces serían algunas normas internacionales. Por ejemplo, ¿qué me dice la norma OSHA? Lo primero que me dice la norma OSHA es que lo más importante en los procesos de bloqueo son el tema de la capacitación, que capacites a tu personal para que sepa cómo se bloquea, para que sepa cómo se utilizan los dispositivos de bloqueo, que ellos tienen que saber cómo es que se ponen y se sacan los dispositivos de bloqueo. Tienen que tener la capacidad de identificar estos dispositivos de bloqueo para que al momento de la realización de sus actividades puedan utilizarlo de una manera adecuada. Luego tenemos también que OSHAS habla acerca de los momentos en los cuales el personal debe ser capacitado. Según la norma OSHA, el personal tiene que recibir capacitación al menos 5 veces. Cuando es nuevo, cuando hay cambios en los procedimientos, cuando hay nuevos peligros y riesgos, cuando tengamos motivos para pensar que el colaborador no tiene conocimiento o no ha comprendido y de manera anual. Esta capacitación que están llevando ustedes con nosotros es una capacitación que tiene una vigencia anual. En un año tendrían nuevamente que volver a llevar la capacitación, ¿ya? Entonces esos son el- los lugares, los momentos en los cuales el personal debe ser capacitado de acuerdo a la normativa OSHA. Luego tenemos la ley 29783, el decreto supremo 024 y el RACESATE, como algunas normativas que están relacionadas con el tema de bloqueo de energía, pero en realidad los únicos que hablan del tema de bloqueo aquí es el 024, que es el reglamento de minería, y el RECESATE, que es nuestra norma específica de bloqueo de energía dentro del territorio peruano. La ley 29783 no dice nada acerca del bloqueo, es una norma general, ¿ya? Donde sí vamos a encontrar información acerca de los procesos de bloqueo es en el decreto supremo 024. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el 024? Todos los trabajadores en instalaciones que hagan trabajos, todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben llevarse a cabo por trabajadores especializados y en circuitos previamente desenergizados. Se debe de contar con planos o diagramas que muestren la información actualizada, ¿sí? Para saber cómo se va a operar el sistema eléctrico. Ese es uno de los artículos del Decreto Supremo 024 que me habla del tema de energía. Luego tenemos otro artículo en el cual me habla, ¿no? De que antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación, ¿no? Se tiene que bloquear y desenergizar todos los circuitos eléctricos, bloqueando su reconexión. Eso quiere decir que hay que utilizar un candado. Si solamente hay un circuito y todos van a trabajar en ese circuito, todas las personas tienen que utilizar candado. Si son 20 personas, 20 candados. No, basta que uno solo ponga candado, no. En minería no es así. En minería, todas las personas que van a exponerse a la liberación de la energía de manera obligatoria tienen que colocar su candado. Si no ha puesto su candado, no puede hacer su trabajo. Luego también, en la parte final me dicen, el primer trabajador que coloca su candado, debe comprobar que el circuito y los equipos estén desenergizados. Eso es la prueba de energía cero, ¿no? Y en la parte final, ¿qué dice? Toda persona que coloca su candado debe retirarlo.
¿sí? Está prohibido encargar esta actividad a otra persona. Ese es el artículo en el Decreto Supremo 024 que me dice que es obligatorio que yo le pida a alguna persona que saque mi candado por mí. Eso está prohibido. Usted pone su candado y usted lo saca. Si usted hace lo contrario, está cometiendo una falta grave y esa falta grave puede ser sancionada incluso con el retiro, con su retiro de las operaciones. Luego tenemos el artículo 346 que me habla de la obligatoriedad de la matriz de bloqueo. ¿Sí? Siempre me dicen, ¿y dónde está escrito que tengo que tener una matriz de bloqueo? Artículo 346 del Decreto Supremo 024. El titular de la actividad minera debe identificar las energías presentes en los equipos para todo tipo de trabajo que se vaya a hacer en dichos equipos. Estos trabajos incluyen incluso las actividades de emergencia, ¿no? Ahí dice proceso de operación, mantenimiento, limpieza, ajustes, emergencias y otros, ¿ya? Entonces es obligatorio que el titular minero tenga definida cuáles son las fuentes de energía que se van a bloquear antes de empezar a hacer cualquier tipo de trabajo o actividad. En el artículo 347 nos hablan acerca del bloqueo y etiquetado como lockout-tagout, que es un término, es una terminología que es de la norma NFPA 70E. En el artículo 348 nos dicen que si nosotros vamos a bloquear, el bloqueo tiene que ir a la fuente principal, ¿sí? A la fuente principal, ¿ya? Y si vamos a hacer algún tipo de bloqueo con energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica tiene que ser hecho por personal aprobado, autorizado por el área de electricidad del titular minero. Eso es lo que nos pide el Decreto Supremo 024, ¿ya? Luego en el artículo 350 nos hablan de la prueba de verificación. En el artículo 351 nos dicen que es obligatorio que el equipo esté bloqueado hasta el término del trabajo. ¿Por qué hacen énfasis en esto? Porque hay ocasiones en las cuales por ahí dicen, ya vamos terminando, vamos a ir desbloqueando. No, el equipo se desbloquea cuando todas las personas han salido del lugar, ya no están expuestas a la liberación de la energía y han hecho el retiro de su candado. Esa es la forma en la cual se tiene que dar por terminado el trabajo, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos a hablar acerca de lo que es cumplimiento de normativa, la ley 29783 no tiene mucho contenido. El decreto supremo 024 es el decreto supremo que tiene la mayor cantidad de información. Cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo que involucra bloqueo, es importante que tomemos esto en cuenta. ¿Ya? Entonces las normas están dadas, pero hay ocasiones en las cuales no el personal no lo considera importante o no sigue las reglas. Y hay ciertos incumplimientos de bloqueo que se generan cuando el personal está haciendo actividades. Estos incumplimientos de bloqueo incluyen, por ejemplo, prestar el candado, pedirle a otra persona que desbloquee por ti, ¿no? La empresa Cemex, Cementos de México, ha compilado en este video que les voy a mostrar los principales incumplimientos de bloqueo que podemos encontrar en la industria. ¿Sí? Un video corto, tiene 6 videos cortitos que vamos a revisar para que ustedes vean cuáles son los principales incumplimientos de bloqueo, ¿ya? Para refrescar un poquito el conocimiento y para que cuando estemos trabajando no vayan a pensar que es algo normal porque todo el mundo lo hace, ¿no? Esto que vamos a ver acá son incumplimientos de bloqueo graves que pueden generar daño no solamente a usted, sino también a sus demás compañeros de trabajo. ¿Ya? Veamos. Empezó a trabajar sin haber bloqueado la energía. Eso es considerado como una falta grave.
cuando quiera hacer algún tipo de trabajo, es obligatorio que primero bloquee la señal. La mayoría de empresas cuentan con una matriz de bloqueo o aislamiento, en la que puede encontrar las energías que se tienen que bloquear para poder intervenir en el equipo de manera efectiva. Segundo video. Distraído, se olvidó de bloquear. Pensando en temas personales, se olvidó de bloquear. No importa las razones que usted tenga, no puede distraerse durante la realización de sus actividades. Esa distracción puede afectar, porque lo que va a pasar es que al no bloquear de manera adecuada las energías de nuestro sistema, si usted no pone su candado de bloqueo, usted no quita. Por lo tanto, si termina de hacer el trabajo, pueden pensar que ya pueden desbloquear el equipo, cuando usted está todavía en la línea de fuego. Tercer incumplimiento del bloqueo. Tercer incumplimiento del bloqueo. Le da su candado a un compañero para que él desbloquee el candado. Falta grave. Cada persona se encarga de hacer su propio bloqueo y desbloqueo. Esto permite por un artículo dentro del Decreto Supremo 024 que hablaba al respecto. Está prohibido que otra persona desbloquee por usted. Usted coloca y usted pone su candado. Esto es considerado como una falta grave. Está definido como tal en el 024. Usted terminó su trabajo, desbloquea. Todavía quedan compañeros haciendo trabajos, ellos desbloquearán después. ¿Sí? Cada persona termina su trabajo y hace el desbloqueo. Cuarto incumplimiento de bloqueo. Cuarto incumplimiento de bloqueo. Bloqueó, pero no despresurizó. En ocasiones, el desbloqueo de la energía involucra purgar, despresurizar. Para ello es necesario conocer el proceso. Lo bloqueo, pero tengo que saber si es que es necesario que yo purgue o despresurice. ¿Sí? Miren, ahí recién baja la presión. Al inicio del video se veía el candado y al costado el manómetro con una medición de presión elevada. Entonces eso forma parte del conocimiento que tienen que tener las personas que participan en el proceso de bloqueo. ¿Sí? Ahora ya purgado y despresurizado, se puede hacer el trabajo de una manera efectiva. El cumplimiento de bloqueo. Bloqueó una sola energía. No bloqueó
suministrar todas las energías que necesitamos, quizás por desconocimiento. ¿Cómo sabemos qué energías se tienen que bloquear? ¿Cómo sé qué energías tengo que desbloquear al momento de realizar mis actividades? ¿Ya? Esa información está en la matriz de bloqueo o aislamiento. Cada vez que nosotros vamos a hacer alguna actividad, tenemos que tener en claro cuáles son las energías que vamos a bloquear. Las energías a bloquear están definidas en la matriz de bloqueo, por eso es sumamente importante que el personal sepa qué es lo que va a bloquear. Ahí tenemos una energía que en realidad no era una, sino que eran dos energías que teníamos que bloquear. ¿Listo? Esos son los principales incumplimientos de bloqueo que podemos encontrar al momento de realizar nuestras actividades, ¿no? Es importante que sepamos que a pesar de que estos procesos de bloqueo yo puedo pensar que son sencillos, que yo ya los conozco, que no hay que no existe riesgo para mi persona. De todas maneras, estos procesos de bloqueo, si no llevamos a cabo los bloqueos de manera adecuada, eso puede generar de una u otra manera impacto hacia las personas, ¿ok? Entonces, esos serían los principales procesos, los principales incumplimientos en materia de bloqueo, ¿sí? En materia de bloqueo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los procesos de bloqueo, también es importante que sepamos que cada empresa puede, pues, tener su propio proceso de bloqueo definido. En esta oportunidad vamos a observar el proceso de bloqueo que se lleva a cabo en la unidad minera Cerro Lindo como parte de un ejemplo, ¿ya? Como no tenemos una norma nacional de bloqueo, ¿qué es lo que hace cada empresa? Cada empresa coge su realidad y elabora un procedimiento de bloqueo en base a la normativa, en base a sus propios procedimientos. Muchas veces, las empresas tienen escritos sus procedimientos, incluso de manera corporativa, y a través de esos procedimientos hacen de conocimiento a su personal, tanto propio como personal tercero, la importancia que tiene, pues, la realización, ¿no? Que tiene la realización de estos procesos. Entonces vamos a ver un poquito el resumen del proceso de bloqueo que se lleva a cabo en la unidad minera Cerro Lindo a manera de conocimiento. Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, inspección o limpieza de equipos, se debe asegurar el estado de energía cero, es decir, ausencia de energía mecánica, neumática, eléctrica, estática, cinética, residual y otras aplicables. Para participar del proceso de bloqueo, todos los involucrados deberán estar autorizados, médicamente aptos y haber aprobado el entrenamiento. En este proceso de bloqueo intervienen 3 participantes. Solicitante del bloqueo. Es el colaborador que solicita el bloqueo de un equipo al oficial con el objetivo de ejecutar alguna actividad. Utiliza el candado color rojo y es personal e intransferible. Oficial de bloqueo. Persona entrenada, calificada y autorizada que coordina, bloquea, desbloquea, etiqueta las máquinas, equipos y sistemas a ser intervenidos. Utiliza el candado color negro, el cual se coloca en la caja de bloqueo, junto a todas las tarjetas de fuentes de bloqueo. Ejecutante del bloqueo. Es el especialista electricista, mecánico u operador del área responsable de realizar los bloqueos y liberaciones de las fuentes de energía a solicitud del oficial de bloqueo. Utiliza el candado dorado, el cual se coloca en los aisladores de energía, junto a la tarjeta de bloqueo. El oficial de bloqueo y solicitante ejecutarán el test de energía cero, prueba que consiste en encender el equipo desde los controles de campo, para verificar que todas las fuentes estén bloqueadas. En el caso que los trabajadores deban retirarse y el equipo deba seguir bloqueado,
El supervisor hará uso del proceso de transferencia de bloqueo. En este proceso, los colaboradores retiran sus candados rojos y el supervisor coloca un candado azul en la caja de bloqueo, entregándolo a otro supervisor. Desbloqueo excepcional. En el caso que se deba romper un candado para liberar un bloqueo, se deberá llenar la tarjeta de desbloqueo excepcional, ser firmada por el responsable del área, responsable mecánico, responsable eléctrico, responsable de seguridad y finalmente, el responsable del área se comunicará con el gerente de unidad para solicitar la autorización para la ruptura del candado. Recordemos que se consideran faltas graves a las siguientes acciones. Realizar actividades con equipos energizados sin estar bloqueados. No seguir el procedimiento de trabajo para trabajo especial con equipos energizados, según el listado de equipos permitidos. No usar el candado y la etiqueta individual de bloqueo durante el desarrollo de actividades que exigen su uso. Prestar el candado de seguridad y o usar el candado de otro trabajador. Liberar y permitir el trabajo de un equipo que está fuera de las condiciones de seguridad. No identificar correctamente los equipos que requieran bloqueo. Entonces, ese es un pequeño resumen de cómo esta empresa hace su proceso de bloqueo. Cada empresa tiene la potestad de realizar su proceso de bloqueo de la manera que considere pertinente, ¿sí? Y eso lo tiene que colocar pues en un procedimiento, ¿no? Cada vez que vamos a hacer algún tipo de trabajo, se tiene que cumplir con el procedimiento que está siendo indicado por el cliente, ¿ya? Entonces, eso también siempre hay que tomarlo en cuenta, hay que saber que el cumplimiento de estas normas es pues obligatorio. Cuando yo voy a hacer algún tipo de trabajo en alguna unidad, necesariamente se tiene que cumplir con lo que dice el procedimiento del dueño de casa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos de bloqueo, hablamos de una estructura, hablamos de una forma en la cual el proceso de bloqueo tiene que llevarse a cabo. Los procesos de bloqueo tienen que contener pues candados, tarjetas. El tipo de candado y tarjeta que utilizamos va a depender del propio procedimiento que tiene la empresa. Cuando nosotros hablamos aparte de candados y tarjetas, ¿qué otra cosa más puede haber en el proceso de bloqueo? La matriz de bloqueo o aislamiento. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo en cualquier rubro, principalmente en el rubro minería, tenemos que cumplir con lo que dice el Decreto Supremo 024. Entonces, una de las cosas que está incluida dentro de este procedimiento, de esta normativa, es pues el tema de la matriz de bloqueo. Entonces, hace rato comentábamos que la matriz de bloqueo es un requerimiento legal. El artículo 346 me dice que yo tengo que tener una matriz de bloqueo o aislamiento, ¿ya? Por eso es que las empresas cuentan con estas matrices. Aquí tenemos un ejemplo de estas matrices de bloqueo. Estas matrices de bloqueo tienen en la parte central la foto del equipo y en la parte inferior el listado de las fuentes de energía que nosotros vamos a bloquear en este equipo. Entonces, esta es la estructura que tiene la matriz. Esta es de una empresa X. Y cada vez que nosotros vemos la matriz, podemos identificar las energías que se tienen que bloquear para intervenir un determinado equipo. Estos son los tres motivos por los cuales tenemos que tener matriz de bloqueo y esta tiene que estar actualizada. La primera, porque la matriz me sirve para identificar los puntos de trabamiento. En la matriz yo voy a saber cuáles son los puntos que tengo que bloquear. También en la matriz vamos a identificar los dispositivos de bloqueo que se van a utilizar. Y en la matriz vamos a conocer la secuencia del bloqueo. Esos son los tres motivos por los cuales se tiene que tener estas matrices de bloqueo actualizadas. Acá está la estructura de la matriz. Como podemos observar, ahí se ve en una foto cómo está haciendo el bloqueo. ¿Sí? Ahí está haciendo el bloqueo. Luego
Después que se hace el bloqueo, colocan el candado dorado, la llave del candado dorado en la caja de bloqueo. Una energía, dos energías, tres energías. Todas las energías presentes se bloquean con candados dorados en la fuente de energía. Esa fuente de energía, esa llave va en la caja. Cuando ya se han bloqueado todas las energías, se cierra la caja, luego se pone el candado negro, en un caso particular, y luego viene el personal y pone su candado de color rojo. Este es un ejemplo de una matriz de bloqueo de una empresa que da cumplimiento a uno de los artículos del Decreto Supremo 024. Esa es la matriz de bloqueo. Esta es la estructura de la matriz de bloqueo. Ahora, ¿esta matriz de bloqueo para qué me sirve? Voy a hacer un trabajo de mantenimiento para una faja X. Yo puedo pensar que tengo que bloquear aquí y acá, pero en realidad no es así. En la realidad del proceso, ¿dónde tengo que bloquear? Tengo que bloquear aquí, aquí y aquí. Son tres energías las que tengo que bloquear, ¿ya? Son tres energías las que tengo que bloquear. Para eso me sirve la matriz de bloqueo o aislamiento, para saber cuáles son las energías y dónde están ubicadas las energías que tengo que bloquear dentro del proceso, ¿ok? Entonces, los procesos de bloqueo involucran cumplimientos legales. Cada vez que nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo que involucra bloqueo, es importante que conozcamos la normativa, que sepamos cómo es que se lleva a cabo el proceso de bloqueo en el lugar donde yo voy a hacer las actividades y que sepamos también que existen cosas que no se pueden hacer, que son consideradas como faltas graves, tal como lo hemos visto en el video anterior. ¿Sí? Donde hemos visto cómo hay 5 incumplimientos de bloqueo que se pueden generar y que a veces podemos pensar que forman parte del trabajo diario, de la realidad, pero no es así, no es así. Son incumplimientos, sino que se han repetido tantas veces que el personal o la gente asume que son comportamientos normales cuando no lo son. ¿Qué otros incumplimientos o malas prácticas podemos encontrar en los procesos de bloqueo? Por ejemplo, que se hagan, que se pongan los candados y que no se cierren correctamente. Acá el candado está abierto. Que se pongan candados y sin tarjeta. Normalmente los candados van con sus tarjetas. Que se ponga el candado, pero que realmente no esté bloqueando nada. Candado sin tarjeta, de nuevo, candado sin tarjeta. Son incumplimientos que no se deberían de generar porque la tarjeta es la que me da la información que estás bloqueando, para qué lo estás bloqueando. Esto también, ¿no? Utilizar los candados de bloqueo para un fin para el cual no han sido destinados, para cerrar los lockers, tus casilleros, para cerrar tu caja de herramientas. No es el lugar para el cual han sido diseñados. Deben ser utilizados para bloqueo de energías. Y otro incumplimiento también, utilizar un bloqueo que no es de seguridad. Utilizar un candado de bloqueo que es un candado quizás que tú utilizas de manera personal. Tiene que ser un candado de bloqueo, porque este candado de bloqueo tiene ciertas características, como por ejemplo que es un candado certificado, que tiene un código de llaves de hasta 150.000, que el material es resistente, que si se cae no se va a aperturar, que no puede ser abierto con cualquier llave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta cuando hablamos de los tipos de candados que vamos a utilizar. No usar candado es una mala práctica, poner solo un cintillo o poner solo un cartel, ¿no? O poner solamente una cinta masking tape y decir, este, equipo bloqueado. Esa no es la manera de bloquear. Colocar solamente un cintillo, ¿no? Son formas en las que no se debe bloquear. Acá tenemos algunas diferencias que hay entre el candado convencional y los candados de bloqueo, ¿ya? El candado de bloqueo es más costoso, tiene una sola llave, tiene llaves codificadas, podemos encontrar algunos que tienen características dieléctricas y cuenta con restricción de llave. ¿Qué es la restricción de llave? Si tú no cierras el candado, la llave no sale. Eso es para asegurarnos que realmente el personal, al momento de colocar el candado, se asegure que este quede bien cerrado. ¿Ok? Algunas conclusiones finales acerca de lo que hemos visto. Es importante el proceso de bloqueo. Toda persona que va a intervenir algún equipo tiene que conocer el proceso de bloqueo en la unidad donde va a realizar el trabajo. Eso es obligatorio.
cada vez que vamos a hacer algún trabajo, alguna intervención en alguna máquina o en algún equipo, es obligatorio que nosotros nos aseguremos que se están bloqueando todas las energías. Con las energías bloqueadas podemos tener la tranquilidad de que la persona va a poder intervenir el equipo sin tener ningún tipo de daño o perjuicio. Listo, muchísimas gracias a todos. Con esto estamos terminando la capacitación de bloqueo. Se les va a compartir el link para que puedan dar el examen y los certificados son enviados directamente a sus empresas. Muchísimas gracias.